hacer un pequeño paréntesis acá. ¿Alguien me puede mencionar alguna ley especial en donde se regule el derecho a los miembros de las comunidades indígenas? ¿Alguien me puede Buenas tardes, prácticamente licenciado. Sí sí? sería la OIT, la opinión consultiva en el expediente 199-95 de la Corte de Constitucionalidad habla acerca de este convenio. Gracias. También tenemos el convenio 169 de la OIT, que lo vamos a ver más adelante. Cuando yo hablo de derecho constitucional de igualdad, me refiero a que todos somos iguales ante la ley. De una vez lo dejo claro, el hecho de que porque pues estemos viendo una etnia en específico no quiere decir de que ellos tengan más derecho sobre nosotros. Ya vimos prácticamente toda la historia, todo el andamiaje jurídico que esto conlleva al pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, los chincas y los garífunas no se quedan atrás. ¿Alguien me puede enumerar las clases de fuentes que existen en el derecho? Las clases de fuentes que existen en el derecho. La ley, la doctrina, la jurisprudencia. Vamos a hablar un poco de las fuentes del derecho. Fuente es sinónimo de principio. Considero de que ya todos pasaron introducción al derecho 1, pero no está más que refrescar de nuevo esos conocimientos. Ahí vamos, Aura, pero todas estas fuentes se encajonan en formales. Entonces no está de nuevo más que repetir lo que ya todos sabemos o se nos ha olvidado. Entonces, formales y materiales, dice Brenda. Serían, ahorita vamos a ver eso, fuentes formales. Corina, no sé si puedes opinar. Corina. No tiene micrófono. Bueno, vamos a seguir con esto. Vamos a seguir con la clase. Al hablar de derecho indígena, Wendy, al hablar de derecho indígena se toma como sinónimo derecho consuetudinario. Creo que la primera vez en clase escucharon a Merari o ella escribió la palabra derecho consuetudinario y todos se preguntaron, no, es la clase de derecho de los pueblos indígenas. Entonces yo les hice el paréntesis de que algún día íbamos a aterrizar a esto. Y hoy aterrizamos a esta palabra. Derecho indígena se toma como sinónimo de derecho consuetudinario. ¿Y qué considera esto? Que son las normas de carácter tradicional y legal que no se encuentran codificadas y escritas, pero han subsistido con el pasar del tiempo y que son propias de una cultura determinada en donde establece la forma en la cual se corregirán acciones que vayan en contra del orden social. Se deben aplicar sanciones y quien debe aplicarlas también. Cuando hablamos
de norma no codificada, ¿qué se les viene a la cabeza? Hablamos de una norma no codificada. ¿Otra opinión? No escrita. Cristina Vázquez, ¿puede opinar? Compañeros, hablamos de norma codificada y norma codificada. La norma codificada nació a la vida jurídica. Entonces, tanto el derecho civil, el derecho penal, el derecho laboral, son ciencias, pero a la vez de ciencias también prácticamente se rigen bajo un código. ¿Qué me quiero dar a entender? Existe un código civil, un código penal, un código de trabajo. Todas estas normas están codificadas, o sea, llevan un ordenamiento. Usted puede buscar en su código civil la persona, los bienes, prácticamente derechos hereditarios, registro de la propiedad y las obligaciones que ustedes están viendo ahorita. Es una norma concatenada, es una norma ordenada, norma que si tiene respaldo a donde usted pueda ir a consultarlo. En cambio, una norma no codificada no existe, no hay una ley que la regule. Si nos ponemos a hablar de derecho administrativo, ya el otro semestre pues prácticamente reciben el curso, se van a dar cuenta de que esta norma no está codificada, es independiente, pero esta norma se auxilia del derecho constitucional, o sea, la Constitución, porque van a ver todo lo relativo en esta clase a la administración del Estado y cómo está conformado el Estado. ¿Se dieron cuenta? Entonces, este derecho no está codificado como tal. No existe una ley que me diga a mí, este título tal, este título se llama tal, este título tal, este título tal. Sí, se han ratificado convenios, se han ratificado tratados, pero no hay una ley que prácticamente me diga a mí o cómo regirme o cómo estudiarla. Entonces, como está no es desordenada, tengo que ir y darle el seguimiento como tal, y es algo parecido al derecho administrativo, que el derecho administrativo ustedes lo van a estudiar con la Constitución porque no hay ninguna norma que lo regule como tal. O sea, está regulado, tal vez por ser normas jóvenes o derechos que surgieron jóvenes, por eso es que todavía no han llegado a una conclusión en sí o preocupación de crear una norma como tal en donde estén reguladas, donde se regule prácticamente el derecho administrativo. ¿Hasta acá voy bien? Pregunto, ¿hasta acá voy bien con la explicación? Sí, licenciado, gracias. Todo claro, eso me parece. Ya entendieron cuál es una norma codificada y cuál es una norma no codificada. Pregunto, ¿qué es una norma no codificada? Pregunto, aquí estoy anotando. En conclusión, para usted, ¿qué es una norma no codificada? Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Jennifer. Para mí es que no está en la ley. ¿Otra opinión? Buenas tardes, licenciado. Tal vez podría ser alguna norma que no tiene un fundamento legal. Puede ser. Aura.
Cristian Artola. Ahí vemos algo bien. Cristian Artola, Silic, dígame. que es una norma no codificada. Una norma no codificada, pienso que es una norma en sí que no está regulada dentro del sistema jurídico guatemalteco. Exacto. ¿Y una norma codificada? Lo contrario de ella. Una que sí forme parte de nuestro sistema jurídico. Sí, y por lo regular hablamos de una norma ordinaria. ¿Y quiénes prácticamente promulgan esas normas? El Congreso de la República de Guatemala, o sea, el organismo legislativo. Una norma que fue legislada. Ahí estamos. Bien, me parece. Sí estamos todos en sintonía, ¿verdad? Con esta parte. Perfecto, licenciado. Bueno, yo pregunto y les van a preguntar más adelante en su derecho administrativo todas estas cuestiones y quiero de que saquen fibra, mucha. De que digan esto es, esto es, esto es. ¿Y quién les enseñó eso, mucha? No sé, pero yo lo aprendí. Así de simple. No tienen que dar tantas explicaciones. Buenas tardes, América. Entonces, en conclusión, yo dejé acá dos definiciones de derecho indígena. Dos definiciones. No quiero de que las vayan a confundir con derecho de los pueblos indígenas. Uno, si yo llego a preguntar esto en el examen, no quiero que vayan a confundir derecho de los pueblos indígenas con la definición de derecho indígena. Ya las establecimos acá. Son sinónimos, son similares, claro que sí, pero no hay que confundirlas. Y no está de más recordar que el derecho indígena se le denomina derecho consuetudinario, derecho de la costumbre. Lo han ido practicando las comunidades de generación en generación, convirtiéndose en una herencia milenaria que ha estado presente. Les dije aquí derecho de costumbre. El derecho de costumbre es una fuente formal, que quede claro. Y a la vez las fuentes formales son el producto de unas fuentes primarias o reales. Y son los procesos de creación de normas. Procesos de creación de normas, como los convenios que se han ratificado. Acá no estoy hablando nada de legislativo en este punto. Recordemos nuestra introducción al derecho 1, que es una fuente real o primaria. Fuente real y primaria yo lo catalogo como aquellos factores políticos, sociales, económicos, culturales que influyen en la creación y contenido de las normas jurídicas. Estos fenómenos pueden ser naturales, económicos, políticos, científicos y socioculturales. Les dejo el artículo 174 a la 181. Pueden encontrar el proceso de creación de una ley. Acá ya caemos en proceso de creación de una ley, en donde ahí sí ya el organismo legislativo ya juega su papel. Con esto, ¿vamos bien? Vamos comprendiendo de dónde nace prácticamente una fuente formal, de dónde viene el producto y por qué influye en la creación y contenido de la norma jurídica. ¿Vamos bien por el momento? Pregunto, ¿qué artículos mencioné? Los artículos de la creación de ley, 174 y 181. Estos, lo que acaba de mencionar ahorita no lo van a encontrar en su material.
De una vez repito, lo que se acaba de mencionar ahorita no lo van a encontrar en su material porque es introducción al derecho 1. Entonces, yo amablemente se los voy a compartir para que ustedes le echen un vistazo y no digan este loco de qué vino a hablar, ¿va? Pero ya se dieron cuenta cómo estamos conjugando nuestro primer semestre hasta el quinto. Artículos en qué código están en la Constitución Política de la República de Guatemala, porque es la creación de ley. ¿Se dieron cuenta de cómo hemos ahorita conjugando ciertas cuestiones? Pregunto, ¿hasta acá todo está bien con la relación de las fuentes? Pregunto para seguir. Sí, licenciado. Cuando hablamos de costumbres, estoy hablando prácticamente de una repetición constante de la conducta nacida en la práctica social, considerada como obligatoria por la comunidad. Su núcleo obligatorio es la práctica social. Yo me levanto a las 6 de la mañana para salir al trabajo. Lo hago rutinariamente de lunes a viernes. Me levanto, me cambio, me voy, otra vez regreso a mi casa, me levanto, me cambio, me voy. Ya lo estoy haciendo una práctica social como tal. Ya esa costumbre yo ya la tengo. La costumbre de pedir mi lunch, llegar a tal hora al trabajo, registrarme y también la salida, aunque la salida no se cumple. La salida pues no lo voy a poner como práctica social. Puedo pues un día entrar a las... Puedo un día salir a las 3:30 como está regulado en mi horario, pero otros días me van a pedir que me quede hasta las 4 de la tarde porque hay algunas cuestiones de trabajo, ¿va? Y es simple y válido en todos los lugares de trabajo, pero al menos de que a uno le paguen las horas extras, ¿va? Porque uno tampoco es esclavo. Entonces, vamos a anotar, no sé si tienen ahí lapicero y una hoja. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, Necesito licenciado. que anoten clases de costumbre. No he visto en algún lugar que paguen horas extras. Eso sí está grave, porque el Código de Trabajo lo establece, pero es cuestión laboral. Ahí sí ya es cuestión laboral, ya es del catedrático de Derecho Laboral 1. Él se los tendrá que explicar. Pero igual, de igual forma, si lo quieren saber, yo con gusto estoy anuente a las preguntas que me quieran realizar. Me avisan cuando ya. Yali. Sí, gracias. Clases de costumbre se determinan de acuerdo a la relación que tengan con el derecho. Se determinan de acuerdo a la relación que tengan con el derecho. ¿Listo? Listo. Sí, licenciado. Gracias. Delegada. Esta es una clase. Delegada. Se da
Cuando la norma jurídica remite la aplicación de una costumbre. Ejemplo. Obligación de los propietarios de las fincas rústicas a dar tierras a sus trabajadores. Licenciado, disculpe, ¿podría repetirlo? ¿Qué necesitas que te repita? Lo del ejemplo, disculpe. Con gusto. Obligación de los propietarios de las fincas rústicas a dar tierras a sus trabajadores. Vamos con otra clase que es delegante. Cuando esta autoriza a determinada autoridad a crear derecho escrito esto quiere decir que la costumbre es superior a la ley. Me avisan cuando pueda seguir. Sí, Galic. La última, derogativa. Cuando la costumbre tiene tal imperio que abroga a la ley. ¿Estamos ahí? Sí, licenciado, Sí. gracias. Sí, Licenciado, disculpe una pregunta. ¿Cuál fue el título de la primera? Es que no logré escucharle. Delegada. Gracias. Vamos a hacer un pequeño juego ahorita. Vamos con la clase de costumbre delegada. ¿Quién está acá? Brenda Hernández. Brenda Hernández. Hilda Domínguez. sí, ¿Qué entiende por clase de costumbre delegada? ¿O nos piden? Supongo que, bueno, es que dice, se da cuando la norma jurídica remite la aplicación de una costumbre. Sí. Obligación de propietarios de las fincas rústicas. Ay, Dios, no sé cómo explicar. ¿Quién desea ayudar a Hilda? Necesito que participen. Pues lo busqué, soy honesta, lo busqué, pero dice No te que preocupes.
que es una costumbre jurídica secundaria, es decir, que está por debajo de la ley, ¿verdad? Sí, es la delegada. Sí, la delegada. Sí. Aquí pues se da cuando la norma jurídica remite la aplicación de la costumbre. O sea, tú me dices que yo le tengo que dar tierras a todos mis trabajadores, los propietarios de estas fincas, ya, rústicas, aplanadas, semiaplanadas, volcánicas o como ustedes quieran denominarle. Entonces yo tengo que prácticamente aplicar esa costumbre, pero ya en el ámbito jurídico, ya no como una práctica social. Esto ya se vuelve bilateral, ya no es unilateral. ¿Qué entiendo por unilateral e independiente? Son dos principios, dos características fundamentales en el derecho consuetudinario. Por eso es que ustedes tienen que tener claro las características de la ley como tal y las características de la costumbre o derecho consuetudinario como tal. Ya esta relación ya no es unilateral, ya se vuelve bilateral, porque ya se remite la aplicación de esa costumbre, ya se volvió prácticamente de práctica social a una norma jurídica. ¿Estamos acá? Licenciado, disculpe, no le entendí. ¿Quién habló? Carlos Mejía, es que estoy con el de mi esposa. González Pérez Randy, cuénteme. Ahorita le voy a explicar. Y entiendo que por la costumbre viene como todas esas normas que se repiten y se repiten y que ahora es que se tiene que dar obligado, si no estoy mal, el Día de la Virgen de la Asunción aquí en Guatemala. Sí, porque era una cuestión delegada. Acá está González. Sí. Era una cuestión delegada, si te das cuenta. Y ya prácticamente se remitió a la aplicación de una norma jurídica. Ya esta ya dejó ser una práctica social y ya se volvió prácticamente, digamos, autorizable a que se cumpla. ¿Quién me dijo de que no había entendido esta parte? Yo, licenciado. Ahorita vamos a ver. Sí, está en el celular de su mamá, de su esposa. Sí. Pongámonos a pensar en la definición. Se da cuando la norma jurídica remite la aplicación de la costumbre. O sea, esta costumbre ya dejó de pasar a ser bilateral, no que diga unilateral e independiente. ¿Por qué? Porque ahora ya se remitió a la norma jurídica. Es lo que nos estaba comentando el compañero González, de que ahora ya esta práctica social como tal ya pasó y ya nació a la vida jurídica, porque ya está delegada. O sea, antes los propietarios de las fincas rústicas, ellos querían, como es independiente y es una práctica social, regalar sus tierras a sus trabajadores, lo hacían. Y si no, pues no. Pero como ya se les delegó dentro de la norma jurídica, ya nació a la vida como tal, ahora ellos tienen que delegarle las tierras a sus trabajadores. Licenciado, buena tarde. Buenas. Ahora, la delegada en sí es de que una costumbre deja de ser costumbre y pasa a ser una obligación en sí.
O sea, antes era si no quería y Sí. después es una obligación. Yo así lo entendí. Sí, o sea, antes era costumbre, era una práctica social, pero ahora ya está costumbre, ya práctica social, ya se le delegó una norma jurídica como tal. Ahí estamos. Sí, licenciado, gracias. Compañero, ahora explíquelo usted con sus propias palabras. Compañero, Sí, ¿lo entendí puede que explicar con... la costumbre se vuelve después ley. O sea que Vamos, se hace como lo que decía el compañero González ahí, de que en el caso de la Feria de Asunción, que es un feriado solo para la capital, antes no se daba y por costumbre se venía haciendo. Llegó el momento en que se legisló y ahora ya es parte de la ley, ya no es si uno quiere o no quiere, sino que ya es una obligación que está legislada. Eso entendí. ahí estamos. Simple. Ok, 100 gracias, puntos licenciado. para usted. No 100 puntos para usted. Ahí estamos. Eso es lo que yo quiero que entiendan. Acá no les voy a venir a decir, es derecho uno. Esa introducción al derecho uno ya lo tenían que saber, no. A todos se nos va la baranda. Créanmelo. Cuando llegan ustedes a privados, ya ni se acuerdan de, de qué es derecho civil. Está acá la compañera Vanessa Orellana. Vanessa Orellana. La compañera Vanessa Orellana. Bueno, vamos a seguir con la clase mientras ella se pronuncia. Delegante y derogatoria. ¿Qué entienden por delegante? ¿Quién me puede dar una explicación de delegante? Cuando esta autoriza determinada autoridad para crear derecho escrito, esta norma es superior a la delegada. Sí. Ahora, derogativa. Esa está más fácil. Derogativa. Sí, según aquí que cuando la costumbre es tan grande su imperio que abroga la ley. Sí, o puede, pues, prácticamente derogar la ley. ¿Usted no tiene un ejemplo de eso, Una que licenciado? deja sin Disculpe. Una que deja sin vigencia a Exacto, de otra. una costumbre. Ejemplo como tal, no lo tengo a la mano, pero sí lo voy a buscar y se lo voy a pasar. Y una vez le soy sincero, yo ejemplo acá no tengo, pero sí se lo voy a pasar. Bueno, no tenga problema y lo vamos a discutir el próximo día de clases. ¿Le parece? Sí, licenciado, gracias, muy amable. Sí, de una vez les soy claro, ejemplo como tal no tengo acá. Entonces, como los castigos mayas en las comunidades. El matrimonio, ¿quién dijo el matrimonio por acá? Bueno, pronúnciate, Buenas Eduardo. noches. Buenas noches. Le saluda Brenda Lick. Disculpe, hace un rato no podía utilizar mi micrófono. Fíjese Sí, que yo por contame. el contrario entiendo la costumbre delegada como aquella donde hay ley, sin embargo reconoce las costumbres y los usos de los pueblos indígenas para la resolución de conflictos. Y como base legal está el artículo 66 y 67 de la Constitución Política de la República, donde dice en el 66, protección a grupos étnicos. Guatemala está formada por diversos grupos étnicos, entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos. Es decir, la ley escrita se subordina a la costumbre. Así es. La ley escrita prácticamente remite esa aplicación a la costumbre. Y como decía el compañero González y el compañero acá del feriado, pues,
Ya estamos ahí en esa sintonía, Brenda. Sí, y eso del asueto o del feriado que decían los compañeros, lo entiendo yo como una costumbre de elegante. Es decir, la costumbre tiene peso y se llega a convertir en ley. Y entonces es cuando se llegan a esos acuerdos donde ya se vuelve oficial un asueto, pero a raíz de la costumbre. Así es, pero también tanto como elegante también se puede encuadrar a rasgos en la delegada. Como lo repetía, no es una obligación como tal, sino que ahora ya no es una práctica social como tal, sino que ahora ya es una obligación como tal dar ese día de asueto. Ya. De esa forma fue que lo expliqué. Estamos acá todos en sintonía. Compañeros. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Gracias. Vamos a seguir con la clase del día de hoy. Fundamentalmente, en conclusión, quiero decir que este derecho del cual se hace referencia no ha muerto, se mantiene vigente y se aplica en diversas comunidades. Por supuesto que han existido esas variaciones, pero en todo caso su aplicabilidad ha cambiado respecto a las formas por los medios de los cuales se hace cumplir con lo establecido a fin de mantener esa tan anhelada armonía entre los pueblos. Por lo que hay que tomar en cuenta en esta circunstancia le habla al principio, no es un derecho codificado, como yo lo dije, y las personas indígenas que lo practican deben de respetar las normas legales establecidas dentro del estado al cual pertenecen. Ahorita necesito prácticamente que me den una definición de costumbre. ¿Quién es el valiente que desea hablar? Dejo el micrófono encendido para quien me quiera decir en conclusión que Un es hecho que se costumbre. suele repetir en la sociedad. Gracias. ¿Otra persona? Podría ser algo que viene desde hace varios tiempo atrás, que se viene frecuentando, entonces la gente va agarrando por decir así, la costumbre, ¿verdad? Sí. ¿Otra opinión? Para mí es una práctica ¿Sí? constante. Sí. ¿Quién eres, Brenda? No, No. Ángela Mendoza. Pónganle cero, van a decir. Ángela, Angelita, van a decir, pónganle cero a este que no sabe quién ni quiénes son sus alumnos, me van a decir. No tenga pena. Manera repetitiva de costa. Gracias. Brenda. Silic. Una definición de costumbre. Es el uso de una actividad de forma colectiva, licenciado. Ahorita vamos a dar una definición como tal, pero necesito que anoten. ¿Están todos listos? Silic. Es la repetición constante de la conducta nacida de la práctica social. Es la repetición constante de la conducta nacida de la práctica social, considerada como obligatoria por la comunidad
Su núcleo obligatorio es la práctica social. Vuelvo a repetir. Es la repetición constante de la conducta nacida de la práctica social considerada como obligatoria por la comunidad. Su núcleo obligatorio es la práctica social. ¿Estamos ahí? Sí, ¿Estamos licenciado, ahí? gracias. Sí, licenciado. Quiero prácticamente de que todos estemos en sintonía y se dieron cuenta de que estos conceptos que estoy dando acá no los voy a repetir. Los vamos a seguir utilizando en el transcurso de la clase, pero no los voy a repetir porque de una vez estoy dándoles pinceladas de lo que va a acontecer el otro miércoles y cómo vamos a trabajar. Ya vimos historia constitucional, definiciones acerca de los derechos de los pueblos indígenas, una definición de derecho del pueblo indígena, costumbres, qué es derecho codificado, qué no es codificado, por qué es una norma que está codificada, por qué está codificada. Entonces, hasta acá yo supongo que todo está bien. Voy lento, pero seguro. Como dirían ahí las tortugas, ¿va? Va lento, pero seguro. No, vamos bien. La verdad es que vamos bien abordando todos los temas. Necesito prácticamente que ahorita me ambición. Y es acerca, ahorita les voy a... sobre las normas convencionales o sociales. Porque vamos a ver más adelante qué es el control de convencionalidad. Entonces necesito prácticamente que ustedes anoten qué es una norma convencional o social. Me avisan cuando ya estén listos. Ya, licenciado, gracias. Son impuestas por voluntad ajena, o sea, el grupo social, porque son dos puntos y van a anotar todas estas características. Heterónomas. Al igual que la norma jurídica regula relaciones objetivas, es decir, conductas, hechos y hitos. Al igual que el... Apagar el micrófono, por favor. Stephanie López, tu micrófono. Voy a repetir. Heterónomas. Al igual que norma jurídica, regula relaciones objetivas, es decir, hechos y actos por lo que son, por lo que
poseen segunda característica, exterioridad. Lo mismo, norma jurídica solo existen personas obligadas. No hay facultades que puedan exigir su cumplimiento. Unilateralidad es el tercer aspecto o característica. Al contrario que el derecho, que es bilateral, al contrario que el derecho, que es bilateral, ¿cómo lo repito? Esto no lo vayan a anotar, no lo vayan a anotar, se lo repetí, que prácticamente la costumbre es unilateral, no es bilateral, al contrario del derecho como tal, cuando ya está establecido en una ley. Sigamos anotando. Y por último, no existe imposición forzada por lo que son incoercibles o carecen de la coercibilidad. ¿Ya estamos? Compañeros, ¿ya estamos? Sí. Ya. Necesito ahí, escuché un micrófono, mucha hambre, ¿verdad? Sí, avanzamos. Dayana De García, verdad tu se los pido. micrófono, por favor. Gracias. El tema número 2 del día de la clase de hoy es principios que rigen el derecho indígena. ¿Alguien que me pueda decir qué es principio? Que me pueda dar una definición de qué es principio. El inicio de algo, Liz. ¿Sí? Ahí vamos. Otra. Un fundamento. Son las bases, licenciado. Un Sí. punto de partida, licenciado. Silvia. Punto de partida. Silvia, estamos ahí. Un derecho nace o surge, me parece. Me parece principio. En el vamos a formar un pendio de seis. Les establecí en la idea fundamental que rige las manifestaciones exteriores de la voluntad. También o principio, el primer instante de vida, fundamento, origen, causa primera, fundamentos o rudimentos de una ciencia o arte, máxima, norma o guía. Tienen dos definiciones como tal. La existencia de la vida, una razón, un fundamento, un origen, una causa primera, el primer instante del ser. Ahí Nelson Acosta
¿Quieres aportar? Creo que no tiene el micrófono. Y pues, al momento de hacer referencia a la palabra principio, uno se puede imaginar como el comienzo de algo, el punto de una partida que da inicio a algo, el instante en el cual se toma referencia de los comienzos puros, concretos, exactos de algo. ¿Qué se puede hacer con ese algo? Pues en este caso va a precisar en ese instante de la existencia de la norma o guía que regirá las distintas clases de derecho. Ojo acá, la aplicación de la justicia que se practica en las comunidades donde se impone el derecho indígena, que ya lo hablamos, también se basa en ciertos principios a fin de mantener ese equilibrio en cuanto a la justicia, igualdad y respeto. Equilibrio, justicia, igualdad y respeto. Tocamos también el derecho constitucional de la justicia. Vamos a restar que todos esos principios básicos resulta puntual manifestar que todos se orientan a mantener una adecuada armonía y convivencia entre las personas, un equilibrio que se dé entre normas que se dará entre cada quien que lo merece. Hablamos de armonía. ¿Alguien me puede decir qué entiende por armonía? Armonía. Yo podría decir que armonía es como cuando algo trabaja bien en conjunto. Okay. Buen punto. Sí. Otra opinión de armonía. Convivir en paz con los demás está. Es un hecho equitativo en donde dos personas están bien, porque si una da, la otra también da. Así es. Y para mí es Un punto de importante equilibrio. que da un equilibrio. Sí. Sí. Relación de convivencia pacífica, nos dijo Brenda. Ahí estamos. Yo a la hora de mencionar, buenas noches. ¿Sí? Y disculpa, ¿sería una forma de común acuerdo entre ambas partes? Sí. Estamos bien. Yo al momento de hacerles referencia de la armonía como uno de estos principios, voy a tomar en cuenta que en esta voy a buscar que las partes estén satisfechas con lo que se resuelve. Acá debemos ser un poco más equitativos posibles en todo lo que tenga que ver con aplicación de castigos y redención de penas. Acá no cabe duda que las autoridades que apliquen el derecho indígena deberán estar en concordancia y relación con estos relevantes y en beneficiaria, sino de impartir de manera adecuada la justicia en las comunidades. Terminamos la parte de el principio. Armonía, el equilibrio total. Ahora nos vamos a tirar al primer principio, que es el de dualidad. ¿Tenemos claro qué es principio? Sí, licenciado, gracias. Gracias. Teniéndolo en claro, ¿qué entienden ustedes por dualidad? Yo entiendo por dualidad, su servidor entiende que es la existencia de dos caracteres o fenómenos distintos en una misma persona o cosa. ¿Qué entienden ustedes por dualidad?
¿Qué entienden por dualidad? Yo entiendo que son características diferentes que pertenecen a un mismo objeto, por ejemplo, a una misma cosa. Gracias. Ahora pregunto, ¿qué entienden por antagonismo? Antagonismo. Que no está de acuerdo con algo. Gracias. Otra, Oposición o incompatibilidad, licenciado. así Que es. no se actúe de Otra definición manera de opuesta, no existen contrarios, sino solo se complementan. contrarios, oposición, rivalidad entre personas, sí. Rivalidad. ¿Quiénes han escuchado en las novelas? A esta le dejamos el papel antagónico. No sé, ¿quiénes han escuchado en las novelas? Bueno, mi mamá es fanática de las novelas y pues a veces yo paso ahí a saludarla o algo y sí he escuchado algo de antagonismo. Cristian Artola nos puede decir que es antagonismo. Ya me estoy prácticamente quedando sin voz. ¿Me Yo puede solo sabía comprender? que el antagónico, un ejemplo antagónico, pero en realidad, que es en sí, no lo sé, es el loquito que sale en la película del gato de botas, pero no he entendido exactamente por qué le llaman antagónico. Es la contraparte. Yo entiendo que es una confrontación. Edilson nos dice que buena referencia. Edilson está por acá. Licenciado es como un antónimo. Blanco, negro, día, noche. No, dice ¿No? Edilson. Necesitamos que se pronuncie. Es la contraparte del protagonista. Sí. Entonces, en resumen, si yo le pidiera en el examen, mire, yo voy a tomar el papel antagónico, ¿qué me diría usted? ¿O cómo me lo explicaría si yo entro así de nuevo y me dan ese papel? Edilson. María Carmelita García, ahí estamos. Hice este ejercicio para que no se duerman, porque sé que a veces estar analizando principios y pues no captar algunas palabras que se nos dificultan, porque a mí también se me dificultan. A estas alturas es tedioso. A todos se nos ha dificultado más de alguna palabra. Créanme lo de que a mí se me dificultan y se me van a seguir dificultando porque uno va conociendo nuevos aspectos, va prácticamente viendo nuevas expectativas y si se dan cuenta el derecho es extenso. Acá ustedes entraron a estudiar no solo leyes. Necesito que el próximo día de clases lean el artículo número 2 de la ley del organismo judicial y el artículo número 10. Por favor. Para que se den cuenta de que aquí no somos estudiantes de leyes como tal. Sí, Brenda. Sí. ¿Qué es antagonismo? Antagonismo, como le escribía ahí el licenciado, se basa en el conflicto, en esa contraparte que no está de acuerdo hacia una persona o hacia una idea o un pensamiento. Gracias. Escuchen bien, el primer principio. En la filosofía maya, la dualidad no significa antagonismo. Es decir, no existen contrarios, sino se complementan. Por ejemplo, la vida será complementada por la muerte. El día
tiene como complemento la noche. Los opuestos que forman una unidad a favor de la vida, del equilibrio, la armonía, la templanza y la esperanza. Puede ser que hasta lo bueno y lo malo se complementaban. Acá no existía ese tal antagonismo, no existían esas partes contrarias, sino que se complementaban entre sí. Ahora, ¿qué nos enseña el principio de procesabilidad? Es un mecanismo para aprender. En la vida se aprende y es la que enseña a tomar decisiones e iniciar procesos. Este principio motiva a una actitud de flexibilidad ante nuevos cambios y nuevas acomodaciones de la vida. Ya establecimos dos principios. Principio de dualidad y el segundo principio que les acaba de mencionar. ¿Qué entendieron del segundo principio? Del principio de procesalidad. ¿Qué entendieron? Lick, yo entiendo que es como una serie de cosas que lo llevan a un objetivo. O sea, en este caso, el camino a recorrer para aprender es como un proceso que uno va a pasar hasta llegar a tener conocimiento necesario. Sí, como dirían por ahí la canción, no sé si ustedes lo saben, ¿va? La vida es un proceso, creo yo, que escuché algún artista decir eso, no sé si estoy mal, ¿va? Si existe una canción como tal. O los caminos de la vida ahí de Vicentico, ¿va? No es el, ¿cómo se llama? El autor como tal de la canción, pero pues decía, los caminos de la vida no son como yo pensaba, no son como yo. O sea, prácticamente la vida es un aprendizaje y esto es en lo que ellos basaban esto, pues. Ellos iban aprendiendo. Karen Orellana Vanessa, repítelo. Karen Orellana Vanessa, ¿estás acá? Yo te hice una pregunta y ni siquiera la contestaste. No sé si estás acá. Karen Orellana Vanessa. Bueno, vamos a seguir. El siguiente principio es el de complementariedad. Me cuesta un poco decir la palabra. Completa. No sé quién no tiene ahí a la mano. Me cuesta decir un poco la palabra. Complementariedad. Complementariedad. Gracias. Prácticamente puedes tomar lectura de lo que nos quiere. ¿Del folleto? Sí, puedes tomar lectura. Principio de complementariedad. Va unido al de la dualidad y su principal expresión es la unión del hombre y la mujer. Ambos deben tener una responsabilidad común, ya que concluyen un proceso o ciclo de vida al momento de la fecundación. La pareja es la que refleja el sol y la luna. Sí, hablamos un poco de la dualidad. ¿Qué entiendes ahora por dualidad? ¿Qué entiendo ahora por dualidad? ¿Quién me puede decir para seguir con este principio? Usted nos dijo que la dualidad, según la filosofía maya, eran los que se complementan, por ejemplo, la vida, la muerte, el día y la noche. Sí. Acá
El chivo está en la palabra, en complementariedad. Si se dieron cuenta, que van unidos ambos. Ahora vamos a seguir con el próximo principio. No me pasa lo que puso ahí Karen Vanessa, lo baby, creo yo que decía. No sé qué cantante dijo eso, pero me sacó. ¿Quién? Bad Bunny. Me sacó un poco de risa. Ya vieron, de todo se aprenden, aunque odien a veces al conejo malo. Al menos a mí no me gusta la música de Bad Bunny, pero respeto. De una vez les digo que no me gusta, pero respeto. Ya vieron, hay una enseñanza. El mejor cantante de la historia, dicen, mejor dejémonos ahí porque si no vamos a armar un debate acá y puede ser de que ni nos dejen ingresar, no nos dejen ingresar a su próxima clase. El principio de respeto indica que todos y cada una de las personas situarse como parte de todo. Hacer daño significa dañarse a sí mismo. Es un proceso de interiorización del consejo del anciano y del sentido del valor de otro. De este principio nace el sentido de reparación del daño causado a una persona o de las cosas existentes sobre la madre naturaleza, mayormente cuando el daño se hace intencionalmente. Ya vimos acá, nació a raíz de la reparación del daño que se le causó a otra persona o las cosas inexistentes sobre la madre naturaleza, cuando se causaba mayormente, cuando el daño era causado y se hacía intencionalmente. De acá nace este principio. Acá nace el principio de respeto. Acá todos nos debemos de respetar. No importa qué pensamientos tengamos, no importa si yo opino de una manera o me gusta otra cosa, tenga preferencia sobre la otra. No importa. El último principio y se van a la próxima clase. Principio de consenso motiva a llegar a un acuerdo, a una complementariedad de criterios y opiniones de las personas. Se da por medio del diálogo y la participación. Con este principio, dar un beneficio colectivo debido a que es común, debe prevalecer sobre el particular. ¿Qué horas tienen? Las 7, licenciado. Las 7:59. Sí, bueno, el principio de consenso es que todos tienen que llegar a un acuerdo que se va a complementar acerca de los criterios y opiniones de las personas. En eso estamos claros. En estos 4 principios que se dieron, estamos claros. Entonces nos vemos el miércoles. Solo como recordatorio, sigan estudiando el material. Ya lo vamos a terminar y les voy a pasar la clase del próximo miércoles. Pero igual voy a seguir dando ese tema porque está interesante. ¡Feliz noche! Feliz noche.